Virabhadrasana 1, es decir, la postura del guerrero y cómo la podemos relacionar con el Bhagavad Gita. La postura del guerrero 1 es una de las tres asanas del guerrero que combinan a la perfección la postura de pie y el equilibrio corporal. Virabhadrasana 1 representa el momento en que Virabhadra, recordar que es una forma maligna de Shiva, como hemos explicado en otro vídeo, emerge y está listo para atacar, pero en nombre de la justicia, del Dharma. En Vidrasana 1, acordaros que es así, el cuerpo es el arco, la intención es la flecha y la práctica es lanzar esa intención hacia el infinito. El paso ancho simboliza el anclaje sobre la tierra, los brazos elevados y el pecho abierto representan el poder, la determinación y la conexión con Dios. La mirada hacia arriba muestra un propósito, un objetivo claro, actuando no por odio, sino por cumplir con el Dharma. Aunque la historia puede parecer violenta, el verdadero mensaje es transformar el dolor físico en acción consciente. Virabhadra no actúa por venganza personal, sino como un instrumento del Dharma, el orden correcto y eterno del universo, la religión. Recordar que hinduismo deberíamos hablar de Sanatana Dharma. Y por tanto la postura del guerrero número 1 nos recuerda que hay momentos en donde debemos actuar con coraje y firmeza. La fuerza debe estar al servicio del amor y no del ego. La verdadera victoria es restaurar el equilibrio, no destruir nada. Así que cada vez que entres en Virabhadrasana 1, no estás solo haciendo una postura física, sino que estás invocando el espíritu guerrero divino. Firmeza, propósito y conexión con el corazón. Soy Pedro Roney. Si te deseas más información sobre cómo armonizar las asanas de yoga con los versos del Gita, considera seguir la formación de espiritualización de asanas con el Bhagavad Gita. Este vídeo contiene solo un resumen de la asignatura y en los materiales encontrarás mucha más información sobre cómo espiritualizar Virabhadrasana 1. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete o comenta. En los textos clásicos antiguos como el Hatha Yoga Pradipika o el Granda Samhita, incluso en el Shiva Samhita, no aparece la postura del guerrero 1. Las asanas allí descritas eran en su mayoría posturas sentadas o meditación como Padmasana o Siddhasana, destinadas a preparar el cuerpo para largas horas de pranayama y meditación. Sin embargo, la postura de pie como esta del guerrero es una incorporación más moderna, especialmente a partir del siglo XX, cuando el yoga físico empieza a expandirse, inspirado también en la gimnasia y los movimientos dinámicos. Así que Virabhadrasana 1 es parte de lo que podríamos llamar el Hatha Yoga moderno, en la tradición de Krishnamacharya y sus discípulos como Iyengar o Patanjali Job. Virabhadrasana 1, ya como habíamos dicho, representa fuerza, determinación y autoentrega, unas cualidades esenciales que todo buscador espiritual debe cumplir para seguir las sagradas enseñanzas del Bhagavad Gita. En el campo de batalla de Kurukshetra, del Gita, Krishna instruye a Arjuna a cómo actuar con esta valentía, con coraje, con firmeza, sin miedo ni apego. Virabhadrasana 1 simboliza esta actitud del guerrero espiritual, listo para enfrentar los desafíos de la vida con este coraje y una firme decisión. En Virabhadrasana 1, el cuerpo se mantiene fuerte y firme, como un guerrero que actúa sin miedo ni apego al éxito o al fracaso. Hay un verso precioso del capítulo 2 que dice: solo la acción es tu obligación, nunca sus frutos. No permitas que tu motivo sea fruto de la acción, ni debes desear evitar la acción. Si bien Virabhadrasana 1 es fundamental, lo que la hace única, poderosa, a la vez un poco compleja, es que requiere que el practicante equilibre movimientos simultáneos en diferentes direcciones. Y este acto de equilibrio trabaja directamente para crear estabilidad mental, uno de los pilares del Gita. También desarrolla la concentración, la fuerza y la estabilidad. Os quería leer una reflexión de Swami Vivekananda. En los materiales de estudio del curso vais a encontrar muchas reflexiones de Vivekananda y de Ramakrishna que nos ayudarán a entender el significado espiritual de estas asanas. Y Vivekananda decía: lucha siempre, lucha y sigue luchando aunque siempre seas derrotado. Ese es el ideal. Ese es el ideal. La totalidad de todas las almas, no solo la humana, es el Dios personal.
A la voluntad de la totalidad nada puede resistir. Es lo que conocemos como derecho y esto es lo que queremos decir con Shiva y Kali. Estos comentarios los puedes ir introduciendo mientras vuestros alumnos practican esta asana. Hay otro de los mantras más bonitos del Gita, por lo menos uno de los que más me gusta, que es el levántate y lucha, cuando Krishna le dice, oh Arjuna, no cedas ante la impotencia, no te beneficia, abandona esta miserable debilidad de tu corazón y levántate y lucha. Para mí este es uno de los grandes mantras y lo podemos relacionar con esta sana. El pecho se expande hacia el cielo simbolizando la entrega y la confianza en el camino del yoga. Lucha sin pasión. Acordaros que el Gita comienza con la palabra Dharma. Cada persona debe saber cuál es su Dharma y actuar conforme a él. Si no lo sabe, el Gita le ayudará a descubrirlo, pero sería difícil que pudiera seguir el Karma Yoga. Y por tanto, como os he dicho, este es uno de los grandes mantras del Gita. Levántate y lucha. Si Occidente pudiese hacer suya esta filosofía, podría volver a ocupar un lugar en el mundo. Si el débil hiciese suya esas palabras, dejaría de serlo. Si el enfermo las recitase cada día, tendría más posibilidades de curarse. Hay otro tema fundamental relacionado con esta asana, que es la firmeza y la estabilidad mental. En el Gita, Krishna enseña que el yogi debe ser estable en cuerpo y mente. Y en Virabhadrasana 1, el equilibrio y la estabilidad reflejan la enseñanza de mantener la calma ante los altibajos de la vida. Y os leo otro verso del Gita. Lucha porque es tu deber, tu dharma, tratando por igual el placer y el dolor, la pérdida y la ganancia, la victoria y la derrota, cumpliendo así con tu responsabilidad. Nunca incurrirás en pecado. Fijaros que nos está diciendo que evitemos los polos opuestos o las dualidades. Con esta asana también podríamos introducir otra serie de versos del Gita, porque de alguna manera cualquier camino espiritual va a necesitar fe y devoción. Y el siguiente es un verso considerado como un mantra, principalmente en la Vía Bhakti. Y lo encontramos en el último capítulo del Gita, el 18, el Moksha Sannyasa Yoga, que recordar que es como un resumen de los 17 capítulos anteriores. Y Krishna nos dice, abandona todas tus obligaciones, es decir, el Swa Dharma, y ven hacia mí, el único refugio. Yo te liberaré de todos los pecados. Y este es un pequeño resumen de algunos versos que podemos utilizar para espiritualizar Virabhadrasana 1. Muchísimas gracias. Om Namaste.